La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Este es el podcast de Marketing Live con Esther Reynoso. ¿Cómo trabajar una propuesta comercial atractiva en tu negocio? Si estás emprendiendo o tienes ya una empresa en marcha, esta parte de la preparación de ese presupuesto o de esa propuesta comercial, como solemos llamarla, es un aspecto que hay que saber cuidar muy bien, puesto que estás trasladando en un documento pues cuál es la propuesta de valor de ese producto o servicio que vas a ofrecer, y esto supone cuidar detalles y matices que tienen que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque un cliente, potencial cliente tuyo, puede solicitar varias propuestas en varias empresas y la tuya tiene que ser la propuesta ganadora. ¿Y qué tiene que tener una propuesta comercial ganadora? Pues tiene que tener varios aspectos que vamos a trabajar aquí, que te quiero compartir, para que al final tenga un claro objetivo de llamar la atención, lo primero, y segundo, que la información quede plasmada de una forma tan clara y también organizada que a tu cliente le va a quedar muy claro qué valor diferencial le tienes que aportar. ¿Cómo conseguir que esta propuesta sea la acción ganadora para tu potencial cliente? Bueno, lo primero que hay que trabajar es un buen briefing previo, es decir, ha habido una toma de contacto previa con este potencial cliente o con un cliente tuyo que te está solicitando un servicio o varios, te has tenido que reunir personalmente o bien mantener un contacto telefónico según sea tu estrategia comercial. Esta toma de contacto, en el caso de que seas autónomo o una pequeña pyme, muchas veces la puede hacer el gerente, o bien en empresas más grandes pues corresponde, digamos, a la parte del área comercial. Hay comerciales que se dedican a la gestión de estas propuestas. Según sea tu caso, va a haber un denominador común, y es que tiene que haber un briefing previo o una toma de contacto previa con ese potencial cliente, donde se tiene que notar luego en la propuesta que conoces muy bien las necesidades que te está demandando. ¿Por qué digo esto? Porque luego veo propuestas comerciales tan genéricas que esos matices no se aprecian. Si quieres tener una propuesta que sea ganadora de cara a tu cliente, tiene que transmitir muy bien que lo has escuchado y que has mantenido una escucha activa, además, ¿vale? No es lo mismo oír que escuchar, perdona. O sea, eso ya lo hemos trabajado en otros programas del podcast. La escucha activa requiere una toma de contacto con el cliente, de saber analizar muy bien qué problema tiene, qué necesidades tiene, y que luego tú vas a tener que trasladar en esa propuesta comercial cómo vas a solucionarle esos problemas y qué valor le vas a aportar, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer si quieres tener una propuesta ganadora es tener un buen briefing de esas necesidades que te está demandando tu cliente. Una vez que está tomado este briefing, lo siguiente es tener un modelo de plantilla corporativo donde puedas trabajar esta propuesta con un diseño, pues lo suyo que sea personalizado, ¿no? Donde aparezca tu logo corporativo, el logo del cliente, matices donde se están apreciando ya ese nivel de personalización. Y bueno, esta forma de organizar estas plantillas puede ser a través de una presentación en PowerPoint, o si quieres hacerlo en un Word es igualmente válido. Lo que va a contar al final es cómo organizas esa información, cómo queda estructurada y esos detalles, ¿no?, que luego tienen que marcar la diferencia. En cuanto al tercer paso, que es cómo hay que organizar esta información para que tengas una propuesta atractiva y que llame la atención, es que tiene que estar muy bien estructurada. Depende del producto o servicio que vendas, a veces requiere hacer como una especie de índice para que tu potencial cliente se pueda orientar bien en ese presupuesto y pueda consultar las diferentes fases, ¿no?, según cómo quieras organizar la estructura de la información. Por supuesto, hay que cuidar mucho la forma de escribir, repasar muy bien la ortografía y matices que puedes usar respecto al lenguaje. Por ejemplo, cuando hablamos de
presupuestos, también podemos utilizar las palabras propuesta de trabajo, ¿no? O cuando estás hablándole del gasto en la parte económica, creo que también puedes hacer ver que lo que está afrontando es una inversión que luego le va a proporcionar un beneficio, ¿no? Matices que suponen saber usar el lenguaje adecuadamente para que le quede muy claro al final esos detalles, esa propuesta de valor que le vas a ofertar, ¿no? ¿Cuál es la información imprescindible que tiene que aparecer en esta propuesta comercial? Por supuesto, recomiendo siempre hacer una especie de introducción, es decir, esto no es un documento presentado de cualquier forma, ¿no? En esa introducción se tiene que notar que has preparado un briefing donde le estás presentando al cliente cuáles son esas necesidades que te ha comentado y que tú has tomado buena nota de ellas. Y una vez que se ha hecho esa introducción, acto seguido hay que empezar a trabajar en ese documento lo que es la propuesta de valor de lo que le vas a ofrecer a la hora de que te contrate ese producto o ese servicio, ¿no? Tiene que quedar muy claro aquí ese valor diferencial, qué beneficio va a obtener a la hora de contratar los servicios de tu empresa y siguiendo ese orden, lógicamente luego tiene que haber un apartado donde tengan que aparecer varios hitos de trabajo en cuanto a plazos. Tiene que aparecer un plazo de ejecución de lo que te están solicitando, unas fechas, una especie de compromiso en definitiva, ¿no? De cómo vas a abordar lo que te están solicitando y finalmente hay que hablar de la parte económica. Posiblemente muchos clientes, potenciales clientes tuyos, vayan directamente a esa parte económica desde un principio y se puedan saltar la parte previa, pero si van aquí a esta parte económica y estás hablando de la inversión que tienen que hacer y de cómo van a afrontarla en cuanto a plazo, ejecución de fechas, que luego puede ser que consulten la parte del principio del presupuesto donde puedan aparecer esos elementos diferenciales en cuanto a propuesta de valor. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de estructurar y de organizar la información, aunque luego los clientes puedan ir directamente a consultar la parte económica, eso no quita que si lo preparas muy bien puedan enlazar luego con otras partes del presupuesto que ya se quieran parar un poquito más a ver cuáles son los beneficios, ¿no?, que van a recibir o cuál es esa propuesta de valor diferencial, ¿vale?, que le aportas. ¿Cuál es la fecha apropiada para mandar un presupuesto una vez que te lo soliciten? Yo opto siempre por el sentido común y cómo me gusta que me traten a mí, ¿no? Pienso que hay que tomarse un tiempo para hacer la propuesta, por eso tampoco entiendo, yo he sido cliente también y cuando he solicitado una propuesta y me la han mandado en el mismo día, a lo mejor han podido pasar 2 horas, o sea, me he llevado la impresión de que no se han tomado el tiempo en escucharme. Yo pienso que hay que dejar un margen de unos días entre que analizas ese briefing previo y puedes estructurar la información y aproximadamente a la hora de abordar estas propuestas a mí me funciona dejarme un margen de una semana más o menos, ¿no?, para poder organizar la información y para poder entrar en detalles que necesito un mínimo de tiempo para poder analizar y presentar, y luego eso se nota, ¿no?, porque yo creo que genera desconfianza presupuestos que se envían en modo automático, ¿vale?, de cualquier forma, a las pocas horas de solicitarlo. Yo creo que eso queda mal, ¿vale? Y por otro lado tampoco te puedes ceder el tiempo, es decir, tampoco puedes tardar un mes en presentar una propuesta, ¿no? Yo creo que mantener un margen según sea el tipo de producto o servicio, ojo, que también depende de lo que estés vendiendo, pero sí en empresas de servicio donde habitualmente has tenido que hacer un briefing, analizar ciertas necesidades del cliente, una semana o 10 días creo que es un plazo lógico y de sentido común, ¿no? También hay clientes que por su urgencia necesitan un presupuesto con muchísima inmediatez. Esto supone pues que esos plazos a lo mejor se puedan acortar. Eso no significa que no necesites tiempo para analizar ese briefing, y si hay un cliente que necesita un presupuesto con muchísima urgencia, pues
lo informas, ¿no? Para cuándo necesita el presupuesto. Muchas veces hay que también tener una información clara con ese potencial cliente de para cuándo necesita esto, porque muchas veces te dicen que puede ser urgente y no es tan urgente, ¿no? Y considero que preparar las propuestas comerciales llevan tiempo y también hay que ser respetuoso, ¿no? Por ambas partes. Si algo es urgente, es urgente. Lo que no podemos utilizar la palabra urgente y meterlo todo ahí, ¿no? Como opción para que me atiendan con muchísima inmediatez, cuando eso no es así, ¿no? Es decir, que estos matices también hay que saberlos aclarar de cara a tener en cuenta los plazos de entrega del presupuesto. Una vez que se ha entregado esta propuesta, ¿qué tipo de seguimiento recomiendo hacer o te comparto lo que a mí me funciona? Me gusta mucho la personalización, es decir, hago un seguimiento, por supuesto, de intentar confirmar con la otra parte que ha recibido la propuesta, eso por un lado, que te confirmen, siempre tiene que quedar una constancia por escrito de que lo ha recibido, y a los pocos días intento tener algún tipo de respuesta, de saber cuándo lo puedo llamar para resolverle cualquier duda. Es muy importante que la otra parte haya entendido todos los hitos de trabajo que le estás proponiendo, saber si hay algo que no entiende, aclarárselo, y tienes que tener o intentar tener algún tipo de compromiso de llamada o contacto, bueno, pues habitualmente en torno a la semana, ¿no? De haber presentado esta propuesta, ¿no? Si tu potencial cliente necesita más tiempo, no le ha dado tiempo a mirar la propuesta que le habías mandado, incluso a veces te pueden decir que es urgente y te sorprendes que puedan pasar varias semanas y no tengas respuesta. Este tipo de situaciones te recomiendo siempre obtener algún tipo de contestación. Es muy respetuoso también por tu parte que le puedas pedir a ese potencial cliente que te ha solicitado estos servicios el que te dé algún tipo de respuesta, tanto en afirmativo, de cara a que te puedas reunir y resolver dudas y terminar de concretar el presupuesto, si lo van a aceptar ya, para proceder a formalizar todo lo que conlleva, ¿no? La contratación del servicio, la compra del producto. O bien, en el caso de que no te acepten el presupuesto, te recomiendo preguntar cuál puede ser el motivo de ese rechazo, porque es información útil y valiosa. A veces he visto presupuestos elaborados con muchísimos tecnicismos, con cosas muy complicadas. Yo soy de la opinión que hay que ponerlo muy fácil y esforzarse en intentar comunicar en tu propuesta de valor todo lo que necesita saber tu cliente en un lenguaje que lo entienda. Y esto requiere un esfuerzo. Por eso no todas las propuestas comerciales son atractivas y no todas las propuestas comerciales van a llamar la atención y van a ser la opción ganadora. Si consigues trabajar este tipo de propuestas comerciales de esta forma, tendrás muchísimas más posibilidades de que la tuya lo consiga. Te deseo una buena semana. Si quieres, puedes ponerte en contacto con nosotros en info@marketinglife.es y en Instagram como @marketinglifeconsulting.